Hermanos, nosotros conocemos personas que opinan cosas diferentes a nosotros. A veces algunos se burlan de lo que nosotros creemos y aún conocen, pero nos preguntan para ridiculizarnos. ¿Verdad que sí? ¿Sí les ha tocado ese punto? Y siempre nos preguntan para tantear qué es lo que sabemos y luego se burlan de nosotros. El tema que vamos a abordar hoy, hermanos, es algo parecido. La verdad es que es tan sabroso este capítulo 15, en donde a nosotros nos da esa esperanza de ser firme, de creer firmemente en la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo que nos afecta a nosotros, que nos da la esperanza de que también vamos a resucitar juntamente con Él, hermanos. ¿Verdad? Es por eso que los pasajes que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo les exhorta a los corintios a tener cuidado de que pongan el tropiezo a lo que Pablo ya les había enseñado a los corintios. Nos vamos a enfrentar ante ese tropiezo. Y tristemente dentro de la iglesia cristiana. Josué decía hace un momento que el problema del Génesis no está con los del mundo, sino el problema está con los que están dentro de la iglesia, donde quieren pervertir la palabra para estar de acuerdo con las enseñanzas del mundo. Y hermanos, lo mismo sucede en todos los temas de la Biblia. Todos los temas de la Biblia son cuestionados por el mundo, pero aún son transversados dentro de la iglesia. ¿Sí? Y vamos a darle lectura del versículo 35 al 49, hermanos. Dice la palabra de Dios: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en honra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos, el versículo 34 dice, y ahí lo hablábamos la semana pasada, en donde nos exhorta el apóstol Pablo a estar velando con justicia. ¿Por qué? Y luego él dice, ¿por qué?
porque hay muchos dentro de la iglesia de Corintio que no conocen a Dios. ¿Sí? Dice, porque no conocen a Dios, y dice, para vergüenza vuestra. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo da esta fuerte palabra, hermanos? Y lo vamos a juntar con el versículo 35, en donde dice, pero si alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El siguiente tema que vamos a abordar está en base a esas dos preguntas que el mismo apóstol Pablo desarrolla. ¿Sí? No es que el mismo apóstol Pablo lo haga, sino que dentro de la iglesia de Corintio había personas que hacían estas preguntas no porque fueran ignorantes, sino porque querían escarnecerse de los que creen en la resurrección. ¿Sí? Querían avergonzarse o mofarse de aquellos que creían en la resurrección. Y el apóstol Pablo aborda las preguntas para dar respuesta o para ayudarles a los corintios a no dejarse ridiculizar por tales personas. ¿Por qué? Porque había filósofos dentro de la iglesia de Corintios, ¿sí o no? Ya lo venimos hablando. Unos que no creían, pero déjeme decirle que del lado de los judíos que también estaban dentro de la iglesia de Corintio, había una enseñanza muy pervertida en base al pasaje de Job 19:26. ¿Alguien sabe qué dice ese pasaje 29:26? Vamos a leerlo, hermanos, ¿sí? Para poder hallarle sentido a lo que Pablo habla en los versículos posteriores. Job 19:26. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sí? Y luego dice el 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Hermanos, se decía de este versículo que cuando la resurrección se lleve a cabo, el cuerpo y el ser humano va a ser el mismo. Entonces, para los de la filosofía griega decían, no, pues ¿qué vale la pena? Porque en el cuerpo es malo completamente, ¿sí? Es malo. Entonces, ¿de qué vale la pena la resurrección? Si vamos a resucitar otra vez con este cuerpo malo, ¿sí? Pónganse listos en esto, hermanos, ¿sí? Porque el apóstol Pablo es lo que va a contestar. Hermanos, son dos cosas: los que se burlan y quieren desestimar la resurrección, y los judíos que tenían esta enseñanza dentro de la iglesia de Corintio. Y es por eso que él hace las preguntas en el versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? A lo mejor nosotros no somos escépticos, a lo mejor no tenemos la enseñanza judía, pero a lo mejor nos hemos hecho estas preguntas. ¿Alguno de ustedes se ha hecho estas preguntas? Sí, a algunos de nosotros se nos hace increíble lo que es la resurrección y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo será esto? ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a verlo, hermanos, de dos formas. Pablo aclarando el punto y dando una pequeña apología hacia la resurrección, y para que nosotros entendamos qué es lo que sucede en la resurrección. ¿Sí? Muy bien. Hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 36 empieza a responder esas preguntas. Y fíjense, en el versículo 36 dice, necio. Esa palabra significa ignorante. En otras versiones dice, esas preguntas son bien tontas.
Pero él le dice a aquellos que están debatiendo o rechazando la resurrección, y empieza a decirle: lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Hermanos, Pablo da un ejemplo de la resurrección, pero él nos da un ejemplo de lo que sucede cuando sembramos una semilla. Y fíjese muy bien la respuesta de Pablo. En el versículo 36 dice: lo que tú siembras, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué quiere decir? Bueno, y leo el 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo le está diciendo: ¿cuántos de nosotros en la escuela germinamos un frijolito? Si usted se fija, en el frijolito, la semilla del frijol se deshace, ¿sí o no? Se desbarata, y mientras tú la riegas, le das el sol y le das lo que se le llama el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Empieza a crecer la ramita. ¿Sí? Voy a usaros en el ejemplo del apóstol Pablo porque tiene que ver con todo el pasaje. ¿Sí? Entonces él nos está diciendo que lo que siembras o la resurrección no se puede llevar a cabo si no viene la muerte. ¿Sí? Si no viene la muerte, la resurrección no se puede dar. Y ahí le responde: es como el grano, dice, si tú lo siembras y si no muere, no puede surgir la plantita. Ahora bien, contesta la primera pregunta, hermanos, ¿verdad? Que en el versículo 37 de cómo resucitarán los muertos, ¿verdad? Él da un ejemplo muy sencillo de que tiene que venir la muerte para dar al otro proceso. Hermano, ¿qué pasa a usted cuando vino a los pies de Cristo? Usted murió para resucitar a vida nueva, espiritualmente hablando. ¿Qué pasó con Cristo? Tuvo que morir para que abriera la salvación a los gentiles, ¿sí o no? A los seres humanos. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios, que tienes que morir para resucitar. Hermanos, ¿cómo empieza a salir la plantita cuando germinas el frijol? ¿Alguien se había fijado? ¿Alguien se puso así a ver el desarrollo? Y les hago una pregunta: ¿tiene vida la semilla? Sí. Cuando está sembrada, empieza a tener vida. Cuando está aparte, tiene vida inanimada, hermanos. ¿Sí? Así se le llama. ¿Sí? Pero cuando es como si estuviera muerta, pues una semilla todos la tiramos, ¿no? ¿Por qué? Porque es inservible, ¿de qué nos sirve? Pero un granjero, uno que siembra legumbres o algo, pues la siembra, para él es importante. Entonces empieza ese proceso en donde va creciendo esa plantita, hermanos. Así lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Nosotros igual. Bueno, no igual, hermanos, voy a aclarar un poquito, ¿verdad? Es parecido, porque el apóstol Pablo está queriéndoles dar a entender de qué manera o de qué forma va a suceder lo de la resurrección de los muertos. Claro que nosotros tenemos que morir y por el poder de Dios resucitar, hermanos, ¿sí? Como lo dice Efesios 1, 19 al 20. Ahí dice que por el poder de Dios somos levantados. También lo habla en 1 Corintios 6, 14, que por el poder de Dios somos nosotros levantados.
¿Sí se entiende? Este es un ejemplo que el apóstol Pablo da. Pero bueno, vamos a regresar al 37 y dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Significa, el apóstol Pablo está diciendo, lo que se muere no va a salir igual como lo que se entierra. ¿Sí? Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Cuando una persona muere, su cuerpo es desintegrado en la tierra. Cuando venga la resurrección, no va a resucitar de la misma manera. No con la misma composición, hermanos, que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No va, ahora voy a explicarlo para que no se malentienda. Usted va a resucitar con su mismo cuerpo, pero con otra composición, otra naturaleza, otra forma, hermanos. Lo vamos a estar viendo en este pasaje. Dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 39, no toda carne es la misma, sino una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. El apóstol Pablo está diciendo que Dios en su soberanía le da el cuerpo diferente a cada especie. ¿Sí? Es un cuerpo diferente. Uno es el de los pollos, uno es el de las vacas, otro es el del pescado, ¿sí o no? Y otro es el de nosotros. Es una composición diferente. O la carne de res sabe igual que la de humano. Bueno, eso solamente se lo vamos a preguntar a un carnívoro, ¿verdad? A un caníbal, perdón. Estoy pensando en Josué, en David, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? Que son caníbales. Sí, el misionero de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda son caníbales. Ahí son caníbales. Ahí su costumbre era comer humanos. Solamente él nos puede decir qué diferencia hay, pero sí hay diferencia en eso, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va al Distrito Federal, a ver si no me meto en problemas por decir esto, ¿verdad? Mucho se dice que los tacos son de carne de perro, ¿sí? O de gato, que los pasan por un proceso para que no den el sabor, porque es diferente al de la carne, ¿verdad? Ya sea de un toro, de una vaca o de un cabrito, ¿verdad que sí? Entonces Pablo dice, Dios le dio un cuerpo a todos de una manera diferente, es diferente. Y luego dice en el versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales, ¿sí? Entonces, hermanos, en este punto, hermanos, el cuerpo resucitado no será igual, porque el apóstol está hablando, todos los seres vivos tienen un cuerpo diferente, todos tienen un cuerpo diferente, ¿sí? Muy diferente, ¿sí? Aún hay, y luego en el 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Después de hablar de los cuerpos de los seres vivientes, pónganse listos, él dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Cuáles serán esos cuerpos celestiales y esos cuerpos terrenales? Los cuerpos terrenales, hermanos, son como los de nosotros y como los de los animales. Pero los cuerpos celestiales son como los de los ángeles, hermanos. ¿Sí?
¿Un espíritu tendrá un cuerpo? Ahí está otra pregunta, pero el apóstol Pablo no va a abordar ese tema. Entonces dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Dice, pero una es la gloria de los celestiales, una es la magnificencia de los celestiales y otra de la de los terrenales. Y luego pone un ejemplo en el versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. El sol, la luna, las estrellas. Todos son diferentes, ¿sí o no? Cuando usted ve el sol dice, encandila, ¿verdad? Es grandioso. Cuando usted ve la luna, no se encandila, ¿verdad? Pero usted ve cuando las lunas de octubre están grandototas y dice, qué hermosa luna. O cuando voltea a ver las estrellas, usted dice, las estrellas se ven bien hermosas. Pues fíjese que cada una de ellas tiene su reconocimiento, ¿sí? Pero no es la misma gloria, no son la misma, ¿sí? Entonces, versículo 42, ¿sí? Dice, así también es la resurrección de los muertos. Hablando de los cuerpos, el apóstol Pablo, y de los cuerpos celestiales y de los terrenales, en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que en la resurrección de los muertos, su cuerpo tiene su propia gloria, diferente al cuerpo que tenemos nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Su cuerpo terrenal tiene una gloria, es diferente, un reconocimiento. Pero su cuerpo, después de la resurrección, es diferente, su reconocimiento o su grandeza. Y él empieza a explicar, hermanos. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Y dice, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con se siembra en corrupción y resucita en incorrupción? Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestro cuerpo terrenal tiende al deterioro. ¿Sí? Nuestro cuerpo en la tierra, todo tiende al deterioro. En el Génesis, lo que vimos, hay una ley que se llama de la entropía. ¿Alguien la conoce? Todo cuerpo empieza a deteriorarse. Esa es la ley de la entropía. Todo cuerpo se empieza a deteriorar. Y nosotros aquí en la tierra nos empezamos a deteriorar. Así, por cuántas cirugías plásticas usted se haga, usted se va a deteriorar. Usted se va a deshacer, se va a ir haciendo pasita. Nos vamos haciendo más ancianitos, más ancianitos. Usted no lo puede detener. Eso es lo que se llama, y es corruptible. ¿Sí? Nadie es eterno en este mundo. Nadie. Recordé una canción, pero no la voy a decir. Nadie aquí es eterno, por más trabajos que haga, usted se va a deteriorar. Javier, ¿has visto a alguien? ¿No? Bueno, a lo mejor algunos nos vemos más jóvenes, ¿verdad? Y otros más grandes, ¿verdad? Entonces, lo que dice, ahora el apóstol Pablo va a decir la diferencia entre el cuerpo terrenal
¿Y cómo va a resucitar el cuerpo después de la resurrección? Su cuerpo está en el deterioro. ¿Sí? Se siembra en corrupción. Y luego dice, resucitará en incorrupción. Cuando venga la resurrección de los muertos y resucite su cuerpo ya no va a deteriorarse. Su cuerpo ya no se va a deteriorar. ¿Por qué? Porque ahora va a ser un cuerpo diferente en su composición al que nosotros tenemos aquí en la tierra. Fíjese lo que dice Cristo en Lucas 20:35. (35-36) ¿Ya estamos ahí, hermanos? Permítanme, porque yo todavía no. 35 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero no voy a explicar ese pasaje, solamente voy a agarrar un punto. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que después de la resurrección su cuerpo ya no va a morir. Para nada va a morir su cuerpo. ¿Sí? Eso es un hecho de verdad, hermanos. Ya no vamos a morir. Primera de Pedro 1:4. Síganme allí a Primera de Pedro 1:4. Y fíjese cómo dice Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, no va a haber corrupción después de la resurrección. No va a haber muerte. No va a haber muerte. Entonces alguno preguntará: ¿y qué de la segunda muerte? ¿Verdad? ¿Qué de la segunda muerte? Bueno, nuestro hermano Humberto ya habló un poquito de eso y yo lo voy a hablar la semana que entra en los siguientes pasajes que siguen. Entonces, hermano, usted no se preocupe, usted no se estrese si empieza a envejecer. No se preocupe si usted empieza a envejecer. ¿Sí? No se preocupe. ¿Tiene la esperanza de la resurrección? Cuando usted resucite, usted ya no va a morir. ¿Sí? Ya no va a morir. No se preocupe por la muerte también, porque ya no va a morir. Hermanos, ¿cuántos de aquí estamos preocupados? Estamos preocupados por envejecer. ¿Cuántos estamos preocupados por la muerte? Nosotros debemos de entender que la vida tiene un proceso. La vida tiene un proceso, hermanos.
¿sí? Y Dios nos dio este cuerpo, hermanos, y estableció un proceso en esta vida. Eso no quiere decir que usted se descuide, ¿sí me entiende? Esto no quiere decir que usted se descuide y que diga, pues de todos modos, como sea, no, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que usted no se preocupe por envejecer o por morir, hermanos, ¿sí? Porque después de la resurrección será otra cosa. Sigamos adelante, hermanos. Versículo 42 de 1 Corintios 15. Versículo 43. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Hermanos, ¿qué quiere decir en deshonra? ¿Y qué quiere decir gloria? Deshonra significa vergüenza, hermanos. Y gloria es magnificencia, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, como el deterioro, como he dicho, hermanos. Y esta vergüenza, hermanos, les voy a preguntar, ¿qué significa tener vergüenza? Entonces, ¿cómo lo juntamos con la traducción deshonra? Eso tiene que ver con el pecado, hermanos. Eso tiene que ver con el pecado. Pero no me voy a detener mucho aquí porque lo voy a explicar más adelante. Hermanos, el pecado nos ha deshonrado, hermanos. Nos ha deshonrado completamente. Nos trae una vergüenza por lo cual tenemos que cubrirnos. Tenemos que cubrir nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos ha traído, pero en la resurrección resucitará en honra. Entonces alguno va a decir, entonces vamos a resucitar y vamos a andar todos desnudos. No, ¿verdad? No es así el punto. Tiene que ver con el pecado, hermanos. Se siembra en debilidad y resucitará. ¿En qué? Resucitará en poder. Hermanos, cuando hablamos de la debilidad, hermanos, es porque nosotros nos cansamos, nos enfermamos, nos estresamos, todo, hermanos. Esa es la debilidad, hermanos. Somos un cuerpo débil. Nos enfermamos, nos cansamos. ¿Por qué nos cansamos, hermanos? ¿Por qué nos cansamos? Porque nos vamos deteriorando, hermanos. Somos débiles, ¿sí o no? A veces estamos vigorosos, fuertes, pero hay tiempos en los que nos sentimos cansados, nos sentimos enfermos, nos sentimos indispuestos. Más cuando nos enfermamos, nos sentimos así como, no quiero hacer nada. En esta semana que pasó, hermanos, yo me enfermé y así me sentía. Pues ya la bola, ¿verdad?, de los años, ya la bola de años, decía la hermana también, ya calan. Yo nunca me había sentido de esa manera.
Sí me había sentido enfermo y todo, y decía yo, y era un poquito escandaloso, pero nada más en un sentido. Pero ahora sí me sentí, hermanos, muy cansado, sin ganas de hacer nada. En serio, yo no lo había sentido así, pero extremadamente. Muchos a veces nos cansamos y no queremos hacer nada, pero ahora sí fue de una manera grandísima, hermanos. Nuestro cuerpo es débil, hermanos. Nuestro cuerpo es débil. Se va debilitando, sus fuerzas se van debilitando, hermanos. ¿Verdad? Cuando es uno joven, como jóvenes que veo ahorita, hacen hasta lo que no, ¿verdad? Brincan, saltan y hacen y reporte. Pero cuando ya entran en edad, se meten a jugar fútbol y se lesionan el tobillo. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo, ya el cuerpo se va debilitando, los huesos se van deteriorando, hermanos. ¿Sí? Pero en la resurrección, hermanos, nuestro cuerpo tendrá un vigor, hermanos, que viene de un poder sobrenatural, hermanos. Acompáñenme a 2 Corintios 13:4. 2 Corintios 13:4. Fíjense cómo dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Hermanos, en la resurrección Dios nos va a dar una gran vitalidad. Así es que, cuídate. Voy a decir algo, cuídate, joven. De verdad, cuídate porque como mal usas tu cuerpo, lo vas a sentir cuando seas grande. Yo estoy sufriendo estragos del mal cuidado de mi cuerpo de joven. ¿Sí? Sí es cierto que somos débiles, pero hay que cuidarnos, hermanos. Hay que cuidarnos y ser prudentes en lo que hacemos. Yo, a pesar de ser panadero, que me desvelo, bueno, entre comillas me desvelo porque es como si cambiara mi ritmo de vida. De noche vivir, entre comillas, y de día dormir. Eso no es desvelarse, eso es dormir diferente de otro. Pero el desvelarse es no dormir por 24 horas o hasta más, ¿sí o no? Yo antes duraba hasta más de 24 horas sin dormir. Ahora no aguanto más de 12 horas sin dormir, hermanos. No me puedo desvelar, no aguanto ya. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo se está debilitando. ¿Sí? Nos tenemos que cuidar, hermanos, tenemos que cuidar. En la resurrección, nuestro cuerpo será vigoroso, hermanos. Ya no nos vamos a cansar de esta manera, hermanos. Ya no nos vamos a cansar de esta manera. Esto es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los corintios. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo? ¿Y qué cuerpo tendrán? ¿Sí? Regresamos a Corintios, hermanos, rápidamente.
versículo 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que lo que se siembra, o sea, cuando mueres y lo que se entierra, es un cuerpo animal. Hermanos, cuando está diciendo animal, no está diciendo que somos parientes de los monos, ni de las vacas, ni de los gatos. ¿Sí? Porque muchos pueden usar este pasaje para decir, mira, ya ves que venimos de los animales, el hombre es un animal. No, así lo traducen, animal, ¿sí? Pero aquí lo que significa cuerpo animal es cuerpo natural, ¿sí? Cuerpo natural. Por eso en el versículo 39 habla de que todos los seres vivos tienen un cuerpo diferente, ¿sí? Tienen un cuerpo diferente. Cuando habla de un cuerpo animal, habla de un cuerpo natural. Y cuando nosotros resucitemos, hermanos, tendremos un cuerpo espiritual. ¿Sí? ¿Y cómo será este cuerpo espiritual? Es un cuerpo, el cuerpo natural, y empiezo a hablar sobre el pecado, hermanos. El cuerpo natural está bajo el pecado. Por eso ese cuerpo natural que está bajo el pecado se muere, se deteriora, se cansa y se va encogiendo, hermanos. Todo por causa del pecado. Por eso el apóstol Pablo le llama un cuerpo natural. ¿Sí? Un cuerpo animal. Un cuerpo limitado y contaminado por el pecado. Ese es un cuerpo el cual nosotros tenemos aquí en la tierra. Aquí tenemos ese cuerpo. Cuando nosotros resucitemos, fíjense bien, vamos al 44. Entonces, lo que se siembra es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que estuvo en el pecado, pero cuando resucitará, ¿cómo? Se siembra en deshonra en el 44, resucita cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo va a ser diferente cuando resucitemos. Cuando resucitemos, nuestro cuerpo va a ser diferente, hermanos. Así es que, como decía nuestra hermana, si yo morí en una explosión, si yo fui despedazado por alguien, si mi cuerpo se deshizo en cenizas, no importa. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo que se entierra a la hora de la muerte se va a deshacer completamente. Se va a deshacer por completo. En el tiempo de la resurrección, resucitaremos. ¿Cómo resucitaremos, hermanos? Como el artista del año. No, resucitaremos nosotros mismos, hermanos. Un ejemplo es cómo resucitó Cristo. ¿Cristo resucitó en aspecto diferente? No. Cristo
Cristo no resucitó en aspecto diferente. Cristo resucitó con su mismo aspecto. Si no, cuando van las mujeres a la tumba, no lo hubieran reconocido. Marta no hubiera dicho Raboní, ¿verdad? No lo hubiera reconocido. Así vamos a tener nuestro mismo aspecto, hermanos, pero con un cuerpo de una manera diferente, hermanos. Quiero leer Filipenses, capítulo 3, versículo 20, hermanos. Filipenses 3, 20. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Hermanos, ese pasaje tiene que ver con la vergüenza de nuestra humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora sí me van entendiendo, hermanos, sí, qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está respondiendo estas preguntas, y les está diciendo: el cuerpo terrenal es de esta manera, el cuerpo celestial o de la resurrección es de otra manera. Entonces, esa es la forma en como nosotros vamos a resucitar, de una manera diferente. Hermanos, nuestro cuerpo va a ser semejante al de Cristo cuando Él resucitó. Cuando Cristo resucitó, lo único que traía de más su cuerpo, o no de más, son las marcas de los clavos, hermanos, en sus manos y en sus pies. Pero su cuerpo era parecido al de nosotros, pero diferente. ¿Por qué? Porque ahora Él se le apareció a los discípulos y en un instante desapareció, hermanos. Ya no estaba confinado a esto, hermanos. Ya no estaba confinado al cuerpo del ser humano. Por eso en Filipenses dice que seremos a su semejanza, hermanos. Tal vez queden algunos pendientes en el mensaje, hermanos, se los aclaro, pero en la siguiente semana los voy a abordar, ¿sí? Porque sigue el apóstol Pablo hablando de lo mismo. Regresamos a Corintios, hermanos. Regresamos a Corintios. Entonces, el apóstol Pablo dice que hay cuerpo animal en el 44 y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, un hombre que vive, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora el apóstol Pablo, después de decir cómo es la diferencia tanto de los cuerpos cuando resucitan, ahora él nos va a decir cuál es la razón por la cual un cuerpo es de una forma y el otro de otra forma. En el versículo 45 dice, y se va Pablo a lo que es la creación. Dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero,
sino lo animal, o sea, lo natural, y luego lo espiritual. El apóstol Pablo dice, el orden no se puede alterar. El orden de los cuerpos no se puede alterar. Nosotros, Humberto lo dijo, Adán es el representante de los seres humanos. Por eso Pablo dice, y tal como Adán fue creado, somos nosotros. Muchos le llaman que Adán, es la cabeza judicial de todos los hombres, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos la misma forma de Adán. ¿Sí? Sí. Y luego dice en el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, hablando de Adán. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Versículo 48, ¿cuál el terrenal? Tales los terrenales. El cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Hermanos, nuestro cuerpo aquí en la tierra es como Dios creó a Adán, y por la causa de la desobediencia de Adán, nuestro cuerpo es igual al de él. ¿Sí? Ahora bien, porque dice en el versículo 48, tal, dice, cual es el terrenal, tal es los terrenales. Esta palabra tal significa carácter, hermanos. ¿Sí? Carácter y calidad. Y en el versículo 49 dice que traemos la imagen del celestial. No significa imagen física, sino personalidad, hermanos, características morales, características propias del ser humano. Hermanos, nosotros, el cuerpo corruptible, lo hemos recibido de Adán. Desde Adán, desde que el hombre cayó hasta nuestras fechas, el hombre es corruptible. Él es el responsable, hermanos, de nuestra desgracia. En un sentido. Génesis 3:19, hermanos. Génesis 3:19. Ya entró el pecado. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la muerte, hermanos. Romanos 5:12, hermanos. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, hermanos. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel
unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, hermanos. Entonces, cuando Pablo habla del hombre terrenal y del hombre de Adán, alma viviente, él produjo los vivientes, él se multiplicó. Adán se multiplicó, ese era el propósito del matrimonio, de esa unión de Adán y Eva. Pero multiplicó seres corruptos en el pecado, ¿sí? Multiplicó hombres en el pecado. Entonces, todos los hombres estamos en pecado. Todos los hombres estamos en pecados. Todo hombre, todo bebé, todo ser humano que nace está en pecado. Y es un ser viviente. Pero Cristo es el Espíritu vivificante. ¿Sí? En Romanos 8, vamos allá a Romanos 8 rápido. Romanos 8, 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se entiende, hermanos, este punto? Ok. ¿Se entiende este punto? Es Romanos 8. Ok, entonces, en Adán todos son pecadores. En Cristo, los que están en Cristo, por el Espíritu de Cristo, serán sus cuerpos vivificados. Quiere decir que Pablo está diciendo que sin Cristo, sin el cuerpo, no puedes recibir el cuerpo celestial sin el Espíritu vivificante. ¿Se entiende? Sin el Espíritu vivificante. ¿Sí? Juan 3:31, hermanos. Juan, Evangelio de Juan. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, ese es Cristo, el cual da vida, es el Espíritu vivificante, hermanos, ¿sí? Entonces, la posición del apóstol Pablo es determinar que el cuerpo del ser humano es diferente al cuerpo de la resurrección completamente. Primero tiene que ser uno y luego tiene que ser otro. Vamos a ver otro pasaje en 2 Corintios 5:1, rápidamente. En 2 Corintios 5:1. Y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tendremos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, vuelve el apóstol Pablo a dar la diferencia entre la morada terrestre y la morada celestial, ¿sí? Y el cuerpo celestial. Muy bien, regresamos a Juan 3:12, hermanos. Juan 3:12 para ver este punto. Juan 3:12.
si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, ahí rápidamente vamos a Juan 3:6. Hermanos, Juan 3:6. Rápidamente aquí a Juan 3:6, donde dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Hermanos, vamos rápidamente a Primera de Juan 3:2, a Primera de Juan 3:2. Y dice: amados, voy a esperar para quien está. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Otra vez, hermanos, hace una diferencia el apóstol Pablo entre una cosa terrenal y lo celestial. ¿Sí? Entonces, para terminar, hermanos, con esto, Romanos 8:29. Para terminar de dar citas, 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, luego dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, ¿por qué todos estos pasajes cito? Porque de verdadmente tenemos que hacer una diferencia entre lo terrenal y lo celestial, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Hermanos, todo lo que está diciendo el apóstol Pablo se resume en una doctrina que se llama la glorificación. ¿Sí? Tan sencillo yo pude haberles dicho: abramos la Biblia, leemos el pasaje y, hermanos, la doctrina que el apóstol Pablo está hablando es la glorificación. ¿Pero todos conocen lo que es la glorificación? No conocen la glorificación. Y la glorificación es el cuerpo después de la muerte, en la resurrección. Entonces, es el nuevo nacimiento, es la santificación y luego es la glorificación, la transformación de su cuerpo. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, hermanos. Definitivamente en todos estos versículos, eso es lo que está queriendo decir. Y eso es lo que le quiso decir a los corintios debatientes, que les dijo: ustedes no entienden que nuestro cuerpo tiene que ser glorificado a la hora de la resurrección. Y más allá, hermanos, quien no tiene la vida, por eso cité todos estos pasajes, quien no tiene a Cristo en su vida, no va a ser glorificado, hermanos. Quien no tiene a Cristo en su vida, quien no cree en Cristo, y quien no cree, no puedes creer en Cristo y rechazar la resurrección, hermano. No puedes. No se puede. No se puede, hermanos. Ni tampoco puedes ser salvos rechazando la resurrección. O eres
eres de Cristo y eres salvo y crees en la resurrección, si no, tu cuerpo nunca va a ser glorificado, hermanos. Nunca va a ser transformado a la imagen del Hijo de Cristo Jesús. Esta es la realidad que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. Hermanos, yo decía, es un mensaje tan sencillo, pero necesitamos llevarlos a ustedes a que comprendan cada punto, cada versículo que nos habla de lo terrenal y de lo celestial. Para yo poder en este momento decirles de esta doctrina de la glorificación, hermanos. Entonces, si tú no tienes a Cristo, piensa en esto. Hemos hablado de un cuerpo que no va a ser deteriorado. Hemos hablado de un cuerpo que va a tener un vigor. Estamos hablando de un cuerpo que ya no va a tener pecado. Estamos hablando de un cuerpo diferente o igual, pero una composición diferente a la de nosotros. Gracias a Dios por esta doctrina, hermanos. Gracias a Dios por la glorificación. Porque ¿sabe también cómo se resume la glorificación? Es la erradicación del pecado en su vida. Ya no vamos a sufrir por el pecado, hermanos. Qué grande esperanza nos da a nosotros este tema. Qué grande esperanza, hermanos. Vale la pena una vez más decir, doy mi vida por Cristo. Doy mi vida por Cristo, porque viviré. Y seré diferente. Y todo lo que he sufrido en esta vida y lo que he pasado, el cansancio, no se va a comparar con la eternidad que nos espera, hermanos. ¿Sí? No se va a comparar con la eternidad que nos espera. Entonces, ¿tienes dudas acerca de tu salvación? ¿Crees que tu cuerpo no va a resucitar? Escucha todas estas diferencias que el apóstol Pablo dijo. Para mí son un ánimo grandísimo. Espero y para ti también sea un ánimo grande. Vamos a orar.